terminamos con el tema procesador de texto y trabajamos con el Google Docs. Ahora vamos a pasar con hojas de cálculos y vamos a utilizar también hojas de cálculo de Google Docs. El objetivo de este tema es que al finalizar el tema, los participantes estarán en la capacidad de definir el concepto de hoja de cálculo y sus características, según las indicaciones dadas y sin dificultad. ¿Qué es una hoja de cálculo? Bueno, es un programa informático que simula una tabla de valores organizadas en filas y columnas y que se emplea, entre otras muchas aplicaciones, en tareas de administración financiera y en contabilidad. Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos, dispuestos en fórmulas de tablas compuestas por celdas, las cuales suelen organizar en una matriz de las filas y columnas. Las posibilidades de este tipo de aplicaciones son inmensas, ya que permiten operar cálculos complejos, fórmulas, funciones y elaborar gráficos de todo tipo. En otras palabras, esto es un programa completo que uno puede utilizar para realizar cualquier tipo de fórmulas, hacer estadísticas, usarlo en contabilidad, para cualquier proceso matemático. Ahora vamos a definirlo poco a poco para ir entendiendo, porque realmente es un programa muy completo que se utiliza hasta en creaciones de programas. Ok, vamos a ver más adelante. La hoja de cálculo está formada por algunas partes. Tenemos las filas, las columnas, y estas a su vez forman celdas. Y estas entonces forman las hojas, y las hojas forman libros. Vamos a verlo ahora poco a poco. Las columnas son los elementos de la hoja de cálculo que están colocadas de manera vertical y que están representadas por las letras del abecedario. Vamos a detener un poquito y vamos también a ver cómo podemos iniciar una hoja de cálculo en Google. Recuérdense cómo iniciamos la hoja de cálculo en el procesador de texto Google Docs. En este caso vamos a usar lo mismo, le damos clic a esta área, podemos bajar y podemos ver que dice hoja de cálculo. Le damos clic y va a aparecer esta área cuando le damos clic. Ahí están todos los documentos de Excel, o como decimos nosotros por la costumbre, la marca Microsoft Excel. Si ven que lo digo, Excel, es por la costumbre ya, pero es una hoja de cálculo de Google, no de Excel, no de Microsoft Excel. Entonces, aquí están los programas, las hojas de cálculos. Aquí están las plantillas, igual que Google. Si damos clic en blanco, lógicamente se va a abrir entonces nuestra hoja de cálculo en blanco, en el cual podemos trabajar en ella. También podemos abrirlo por el Google Drive, dándole a más, a nuevo, aquí en otro signo de más. Vamos a hoja de cálculo, si le damos aquí nos va a abrir la hoja que vimos anteriormente, pero si le damos a la pestaña vamos directamente a abrir donde dice hoja de cálculo en blanco y, o si no, una plantilla. Ok, continuamos con la parte que nos quedamos, con la definición de columnas. Las columnas son estas áreas que están representadas por letras A, B, C, es decir, son las que están colocadas de manera vertical, es decir, paradas. La C, por ejemplo, representa todo eso que acabo de sombrear. Eso es una columna. La E, columna F. Esos son los elementos de la hoja de cálculo que están colocados de manera vertical y están representadas por las letras del abecedario. También tenemos, entonces, después de columnas, tenemos las filas, que son los elementos de la hoja de cálculo que están colocadas de manera horizontal, es decir, diferente a las otras, que están representadas por los números naturales. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, etc. Y cuando le doy clic a un número, sombrea la fila completa. La fila es esta. Es decir, no esto. Esos son los nombres
que representan cada fila. Pero la fila realmente es lo que se sombrea, lo que está sombreado en este caso. Y si notamos, tenemos la columna A, B, fila 1, 2, 3. La pregunta es hasta dónde llega una columna. Las columnas, hasta dónde llegan. Aquí en Google, en hoja de cálculo de Google, llega hasta la Z, pero se puede agregar más, columnas. Si abrimos una hoja de Excel, puede llegar, por ejemplo, a la XYZ, para dar un ejemplo. XYS, voy a poner ejemplo. ¿Qué significa eso? Que puede llegar a la XYS. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que las columnas, cuando llegan hasta la Z, puedes repetir otra vez el abecedario, pero por ejemplo, cuando llega hasta la Z, la próxima columna sería entonces, comienza el abecedario, A. El otro, vamos a poner mayúscula, el otro sería AB, la otra columna. Y seguiría así, AC, AD hasta la AZ. Después de la AZ, entonces comenzaría de nuevo el abecedario, pero en vez de con la A, comenzaría con la B. BA, BB, hasta la BZ. Y así mismo cuando llega a la ZZ, que es la última del segundo abecedario de columnas, entonces comenzaría otra vez con la Z, ¿no? ¿Verdad? Comenzaría con la A, porque ya gastamos dos letras del abecedario ZZ. Entonces la segunda columna sería B, después sería C, y así sucesivamente hasta llegar a la AAZ, y vuelve y repite el abecedario con el ABA, AB, hasta la BZ. Es decir, Excel, o mejor dicho, las hojas de cálculos, son una inmensidad. Uno puede escribir lo que sea en esas hojas de cálculo, hacer cualquier tipo de trabajo, porque son inmensos y permite hacer cualquier cosa. Ahora, las filas también, en este caso, vamos a ver hasta dónde llega hasta la fila número 1000. Aquí llegamos a la 1000, pero asimismo puede llegar a la fila 1.354.542 sin ningún problema. Podemos seguir agregando filas. ¿Cómo así? Agregar filas. ¿Cuántas filas? Bueno, vamos a agregar 1000 filas más. Agregar. Ya si ven, llegamos al 2000. Y así podemos ir agregando más filas, más filas, más filas, etc. Igualmente con la columna cuando llegamos hasta el final.